En esta mañana quiero hablarles la palabra de Dios y quiero pedirle que busque conmigo en su Biblia en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Creo que hoy voy a ser breve. Gracias por el apoyo, hermanos. De verdad, quiero ser breve. Pero antes, quiero que usted salude a los que tiene cerquita. ¿Está bien? Tal vez no ha saludado a la gente ahí. Necesito que me resuelvan el aire porque me está pasando las páginas de la Biblia. Vamos a bendecir la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Tú dijiste las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Y en esta mañana, Señor, esperamos recibir lo que tú tienes para nosotros a través de este capítulo 4 del libro de San Juan. Gracias porque cada palabra nos revela tu corazón y tu intención, y con cada palabra tuya nos podemos sentir cada día más cómodos de podernos acercar a ti. Gracias, Señor Jesús. Háblanos, háblale a todas las mujeres y los hombres que necesitamos esta palabra en esta mañana. Inquiétanos, Señor, a pensar. Desafíanos, Señor, a pensar, a meditar qué fue lo que quisiste decir en cada episodio de la Biblia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. San Juan capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. He pasado toda la semana luchando porque no quería hablar de esto, hermanos. Hay veces que uno dice, no quiero ese tema, pero el Espíritu Santo le martilla y le dice, ese tema. Y aunque me inventé un montón de temas, porque la Biblia es como un menú tan delicioso que donde quiera que usted la abra, ahí hay algo bueno para comer, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, no pude resistirme al Espíritu Santo, y hoy quiero hablarles acerca de la mujer samaritana. Pero no quiero hablarles acerca de la mujer samaritana, quiero hablarles del hombre con el que se encontró la mujer samaritana, el hombre que cambió su vida, porque la mujer samaritana se había encontrado con muchos hombres en su vida, pero se encontró con el hombre que verdaderamente valía la pena encontrarse. Y ahí, a partir del versículo 5 de San Juan capítulo 4, dice: vino pues, hablando de Jesús, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Vamos a dejarlo ahí, ahorita continuamos con la lectura. Hermanos, me llama poderosamente la atención algo aquí. En el capítulo 3 del mismo libro de San Juan, hay un principal de los judíos, un hombre doctor de la ley, un hombre sabio que conocía perfectamente la ley. Y este hombre vino a buscar a Jesús de noche. Él tuvo que venir y vino de noche porque le daba vergüenza que la gente lo viera. Él era un principal, era un doctor de la ley, era un maestro de la ley. Pero con la mujer samaritana fue Jesús quien vino a buscarla a ella al mediodía, a las 12 del día. Jesús vino y detuvo su agenda y frenó todo su viaje por encontrarse él con una mujer. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me llama la atención que Nicodemo, que era un principal, un hombre distinguido, tuvo que venir a buscar a Jesús, pero que Jesús sacó de su tiempo para él ir a buscar a una mujer de muy mala reputación. Y era el mediodía, con ese calor. Jesús, cansado del camino, según él, se detuvo ante el pozo de Jacob. Pero se detuvo ante el pozo de Jacob porque sentía una profunda necesidad acerca de la vida de esa mujer, de acercarse a ella, hermanos. ¿Se imaginan cuánto Jesús amaba a la mujer samaritana? Él sabía que ahí en Samaria había una mujer en mucha necesidad. Es que me encanta ese Jesús de la Biblia. Ese Jesús que no le interesa tanto la religión, ni la filosofía, ni la ideología acerca de Dios, sino que lo llama, lo que lo mueve es la verdadera necesidad de un corazón. Y cuando me pongo a pensar cuántas mujeres como la samaritana o como María Magdalena hoy están necesitando ese Jesús que vino por una mujer que lo que tenía era todo un pueblo que la señalaba, que la acusaba, que la juzgaba y que la condenaba. Y Jesús vino ahí al pozo de Jacob y ella vino a sacar agua al mediodía. Se supone que las mujeres sacaban agua muy temprano en la mañana para hacer sus labores y sus quehaceres. Pero ella venía al mediodía cuando ya las mujeres habían sacado el agua para no sentirse juzgada, ni señalada, ni condenada. Y se encontró con un hombre ahí. Ahora, los judíos no acostumbraban. La costumbre de un judío era, si usted se topa con una mujer, usted no puede conversar con ella. Públicamente usted solo puede conversar con sus hermanas, con su mamá, con su esposa, con sus parientes, pero jamás un judío, y menos un judío como Jesús, que era considerado maestro, que era considerado rabí, que era considerado profeta, jamás se podía detener a conversar con una mujer a solas. Aún sus discípulos, cuando llegaron y lo vieron conversando con esa mujer a solas, se llenaron de malicia y dijeron: mira al maestro buscando novia. Sí, a él no le importó nada, porque Jesús no tiene ningún prejuicio, hermanos. Y él se sentó ahí y le dijo a la mujer: dame de beber. Era ella la que necesitaba de él, pero él le dijo a esa mujer: dame de beber. Y la mujer le respondió en el versículo 9, porque esa mujer sí sabía bastante sobre religión.
Y es que sucede que las personas en su mayoría sabemos mucho de religión y muy poco del dador de la vida. Sabemos mucho de religión, pero muy poco de redención. Sabemos mucho de religión, pero sabemos muy poco de tener una comunión y una relación con el Dios que verdaderamente nos ama, con el Dios que está interesado en nosotros y que conoce cada detalle de nuestra vida. Resulta, hermanos, que entonces la mujer le responde como buena judía, como buena religiosa, dice la samaritana. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran judíos, pero eran judíos que se habían mezclado. Entonces los judíos los tenían aparte, los tenían marginados, porque cuando Israel fue llevado cautivo por el pueblo asirio y luego que ellos volvieron del cautiverio, los samaritanos se habían casado con los asirios y los judíos no tienen permitido casarse con gente de otra raza. No solo se habían casado, sino que se habían traído sus ídolos y sus dioses. Entonces eran un mestizaje y a la vez de ser un mestizaje eran idólatras. De hecho, adoraban en otro monte, ¿me entienden? Habían traído las costumbres paganas del pueblo asirio. Y entonces los judíos, como buenos religiosos, los marginaban y decían, ustedes no. Y por eso, ¿se acuerdan que hoy hace 8 hablamos cuando aquellos por ofender a Jesús le dijeron, usted es samaritano? Solo por ofenderlo. Usted tiene un demonio y usted es samaritano. Jesús no era samaritano. Jesús nació en la ciudad de David, en la ciudad del gran rey. Pero ellos le decían samaritano. Pues esta mujer samaritana, la Biblia nos deja claramente, ella era samaritana. Hermanos, porque si hay algo que Dios no quiere, que no existe en Dios, es el prejuicio. El prejuicio existe en el hombre, pero el prejuicio no existe en Dios. Cuando usted se encuentre a alguien que se siente la cuarta persona de la Trinidad, cuando usted se encuentre con alguien que se siente la paloma del Espíritu Santo y tiene prejuicios y dice, usted de esta religión, yo soy de esta religión, usted sepa que esa persona puede ser pastor, puede ser sacerdote, puede ser presbítero, puede ser diácono, no ha tenido un encuentro con el Salvador. Porque quien ha tenido un encuentro real con el Salvador, se le caen todos los prejuicios, todas las barreras, todas las fortalezas, toda la religión. A mí me da mucha tristeza con esa gente que dice que anda evangelizando y lo que andan es buscándole enemigos a la cruz de Cristo. Nosotros ayer estuvimos allá en Atenas con un grupo de personas. Estábamos unos de aquí que nos invitaron, donde Mirna y Martín, dándole gracias a Dios por esa casita que les dio allá tan linda en Atenas. Y ellos invitaron a los vecinos. Yo creo que unos eran evangélicos, otros eran católicos y otros eran borrachos. Y estaban como la canción de Lencho Salazar, mechazo tras mechazo. Así estaban, hermanos, mechazo tras mechazo. Ya algunos se les estaban pasando de tragos. Y ¿sabe quién iba a echar a perder la reunión, hermanos? Yo. Ya casi me iban a tener que sacar a mí, porque tenía tal mal de risa. Porque había unos guitarristas y el que estaba más tragueado estaba totalmente desafinado. No pegaba una nota, no le entraba. Pero le gustaba tanto cantar. Se me parecía a algunas ovejas de Caminando en Libertad. Y yo decía, cualquier parecido, mera coincidencia. Que no le pegan una nota, pero les encanta cantar, ¿verdad? Hermanos,
Pero vieran qué precioso. Estuvimos ahí, cantamos boleros de Julio Jaramillo, cantamos rancheras, cantamos de todo. Alabamos a Dios. Y después yo les hablé la palabra del Señor. Y empezamos a dar testimonio de por qué agradecerle a Dios. Y al final ya terminamos orando, una mamá llorando, pidiendo por un hijo que ya estaba muy dolida por la vida de su hijo. Y yo sentía la presencia de Dios ahí, ¿me entienden, hermanos? Es que Jesús no tiene ningún prejuicio. Pero si quizás ahí iría alguno de los que se creen más santos que Dios, entonces diría, con estos no por esto, con estos otros tampoco por esto otro. En vez de aprovechar el momento para mostrarle a la gente el Señor con el que nosotros nos hemos topado en el camino. Yo me pongo a pensar que Jesús tenía que amar mucho a la mujer samaritana. Él sabía que ahí en Samaria había una mujer interesada en adorarlo, que quizás en las noches de soledad que pasaba, pensaba cómo hacer para agradar a Dios, porque estaba preocupada si tenía que adorar allá o adorar aquí. Él sabía que ahí había una mujer que estaba tan herida y tan vacía, que había andado de una relación en otra relación, buscando lo que solo Jesús podía darle. ¿Y cuántas personas así podrán haber aquí en esta mañana? Pero usted se puede topar con ese Jesús que le dijo a los discípulos, vayan a comprar comida, pero vayan, despístesen porque ustedes son prejuiciosos. Despístesen porque ustedes son prejuiciosos y me van a estorbar a mí lo que yo quiero hacer en esta mañana con una mujer que verdaderamente me está necesitando. Y entonces cuando se sentó ahí con ella sí tenía prejuicios. Ve vos, dijo aquella. Jesús no tenía prejuicios con ella, que era samaritana. Pero ella sí tenía prejuicios con Jesús. Y entonces ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, ellos tenían una rivalidad, tenían una enemistad por asuntos de religión, hermanos. Por asuntos de religión tenían una rivalidad. ¿Cuántas personas, como me contaba Carito a mí, de un alumno que ella tiene allá donde ella es maestra, donde ella es teacher, que el chiquito, porque es de la familia cristiana, pero es que son cristianos que no se han encontrado con Cristo, hermanos. Porque como es de la familia cristiana, ¿verdad, Caro? Entonces no puede sentarse con los otros chiquitos. ¿Dónde va a ser usted luz si no en las tinieblas? ¿Dónde va a ser sal si no donde hay necesidad? ¿Sabe quién me sembró a mí la semilla de Jesús en mi corazón cuando yo estaba en escuela? Una niña que era evangélica y que me invitó, porque si llevaba un invitado le daban un premio. A la que me dieron el premio fue a mí, hermanos. Porque yo le doy gracias a Dios que ahí empecé a escuchar la palabra de Dios. Y luego cuando tuve 12 años, entonces tuve un encuentro personal con Dios que me tiene aquí, entendiendo con qué propósito vine a esta vida, para qué fue que nací. Hermanos, pero el prejuicio nos separa de la necesidad. Y esta mujer llena de prejuicios le dice, yo que soy mujer, ella le dice, mujer y samaritana, porque sabía que ahí el problema iba en dos vías. Una, por ser mujer, por asuntos de género, no tenían que hablar en público, por asuntos de cultura judía, y tras de mujer samaritana,
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lo que quiere decir es que si se topaban en la calle, se volvían la cara, que no hacían fiesta juntos, que no compartían juntos. Pero Jesús más bien vino a derribar todas esas fortalezas, a traer unidad de género, a traer unidad de estado social, de estado económico, a traer unidad aún cuando usted piense diferente. Él vino a botar todas esas barreras. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesús le estaba hablando a la mujer del agua viva. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba hablando aquí en un sentido espiritual. Ella, así como venía a ese pozo todos los días a sacar agua para saciar su sed, siempre recurría al mismo pecado para saciar su sed. ¿No es cierto, hermanos, que nosotros, el diablo siempre nos agarra con la misma trampa? ¿A cuánto les pasa así? ¿Cuántos son honestos? ¿No es cierto que el enemigo conoce su debilidad y que ni siquiera el diablo ni siquiera es creativo? No, ni siquiera es creativo. Ya él sabe su debilidad, y si usted no se encuentra con Cristo, siempre va a venir al mismo pozo para saciar una sed que solo el Señor puede saciar. Y entonces Él le dice ahí: más bien tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Yo soy el agua viva que quita la sed. Ahora, hermanos, yo le voy a decir, no vamos a vender mentiras. No le vamos a decir a la gente: venga a Cristo y se le van a acabar los problemas. No se le van a acabar los problemas. Solo que usted va a beber del agua que sacia la sed, y cada día va a contar con la ayuda de Dios, y su vida va a tener tremendos cambios. Pero mientras usted esté aquí en la tierra, el mismo Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos tienen aflicciones a veces? ¿Cuántos sufren por cosas? Hermanos, pero una cosa es sufrir con Jesús y otra cosa es sufrir sin Jesús. Porque cuando usted sufre sin Jesús, usted sufre solo. Pero cuando usted sufre con Jesús, además de que tiene a Cristo, tiene a los hermanos que le ayudan a orar, tiene a los hermanos que lo ministran. El viernes en la vigilia, para mí fue gloriosísima la vigilia. Mi alma venía cargada, mi alma venía necesitada de Dios. Estaba deseando llegar a la presencia de Dios, y no habíamos apagado la luz para adorar. Cuando vino una hermana, una muchacha, y me dijo: necesito que ore por mí. Ella necesitaba un abrazo, hermanos, pero yo también necesitaba otro. Solo que yo se lo iba a pedir a Jesús, ¿verdad? Y entonces yo la abracé, porque cuando usted tiene a Cristo en su corazón, como que el Señor hace que sus necesidades hagan fila, pero usted se ocupa de las de otro y Él se ocupa de las suyas. Y cuando estábamos ahí sentaditas, se me acercó. Ay, hermanos, ahí habían unos demonios. Los que están aquí saben, porque yo empecé ministrándole amor. Pero usted sabe que a veces esos dolores del alma, esas cosas inexplicables, esas confusiones, eso no es producido ni siquiera por usted. Eso es producido por el enemigo de su alma. Y por eso el diablo quisiera apartarlo a usted de donde usted podría ser ayudado. Yo le decía a Natalie anoche que salimos a caminar un momento, y Natalie me compartía algunas cosas. Yo le decía: Natalie, a mí me ha pasado que quizás hay unos meses que yo tengo una batalla. ¿Cuántos se les entablan a veces unas batallas? Que usted dice: si el Señor no mueve esto, yo me voy a morir. Si esto no se me quita de la vida, no sé qué voy a hacer. Y usted cree que la solución está fuera de usted.
que Dios tiene que matar a alguien, o que Dios tiene que resucitar a alguien, o que Dios tiene que hacer que baje de aquel, como dijo, si alguien, no sé, por ahí lo leí en Facebook, necesito a alguien que me dé un abrazo, un chocolatito y $8 millones. Ah, bueno, sí, así sí. Hermanos, ¿usted cree que la gente que tiene $8 millones no tiene problemas? ¿No ve que la solución no está en las cosas materiales? Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nada más hay que leer un poquito, nada más hay que investigar un poquito, y las personas más infelices son a veces las más millonarias, porque todo lo pueden tener, todo. Pero las cosas mejores de la vida no las compra el dinero, hermanos. El dinero no compra buenos amigos. No compra buenos amigos, ni te trae una buena pareja. Yo antes le decía a mi esposo, usted puede estar seguro que yo lo amo, porque por plata no lo podía haber amado nunca. No es por plata. Eso es lo bueno de ser pobre, hermano. Lo bueno de ser pobre es que usted sabe que nadie se le acerca a usted por la plata. Yo digo que yo soy millonaria, pero millonaria en relaciones. Vean, hermanos, si las buenas relaciones se contaran por dinero y se pudiera tener una cuenta, yo me considero la mujer más afortunada. Hay muchas clases de riqueza. Algunos son ricos en salud, algunos son ricos en inteligencia, otros son ricos en buenas relaciones. Hermanos, y yo le puedo decir que Cristo, no le estoy hablando de religión, pero yo le puedo decir que Cristo da las mejores relaciones. Y uno de nuestros valores como MCL, como Caminando en Libertad, es unidad que se manifiesta en relaciones leales y genuinas. Y leales y genuinas es que tenemos a alguien que nos ama lo suficiente como para que nos diga la verdad. Que yo a veces a Carito, que no tengo ni que decir cuánto la amo, o a Fabi, ¡ay, hermanos! Cada uno de ustedes, yo no sé si todos los pastores amarán así las ovejas, pero yo amo muchísimo la vida de cada una de las ovejas de esta casa. Pero hay unos que están todavía más cerca de uno, que Dios los pone ahí, y ahí yo me siento de verdad millonaria, hermanos. Pero a veces nosotros queremos caminar bien en la vida y caminar solos, pero Dios nos puso como ovejas a caminar en manada. Y yo le decía a Natalie anoche, cuando caminábamos un ratito, le decía eso, le decía: Natalie, vieras que yo a veces he pensado que Dios tiene que hacer algo fuera de mi vida. Pero luego que oro, luego que vengo a la presencia del Señor, luego que el Señor viene al pozo mío, a donde yo vengo a sacar agua, me lo encuentro ahí sentado para hablar conmigo, para interesarse en una simple y sencilla mujer, y hablo con él, y después a los días digo: ya ni me acuerdo cuál era el problema que tenía. ¿Y cambió algo a la par mía? No, todo es lo mismititico. La que cambió fui yo, pero no por mí misma, no sola. A veces esos tormentos mentales que vienen a decirte que tu vida es desdichada, que usted necesita esto, que necesita el otro, que le hace falta esto, que le hace falta lo otro, que si usted tuviera esto sí sería realmente feliz. Ay, hermanos, es que hay un mundo espiritual, y si usted pudiera ver quién le está hablando en el oído, quizás como le pasó a la muchacha de la vigilia, ¿quién le estaba hablando en el oído? Hice algo que casi nunca hago: preguntarle a los demonios algo. Y a mí no me gusta hacer espectáculos, yo me quedo calladitica y quedititica, porque sé que es la autoridad del nombre de Jesús la que echa fuera a los demonios. Y le pregunté ahí, le dije: dígame esto.
y me dijo todo lo que yo necesitaba que dijera para que saliera. Me vomitó sangre, fue muy tremendo, fue libre, fue tan precioso, fue rápido, fue así. Y todo ese tormento que ella traía se le fue, se le quitó, no era de ella. Y luego el Señor me dijo, vaya ore por Patri, que estaba Patri ahí. Yo sentía que Patri estaba tocada por Dios, pero el Señor me indicó, vaya ore por Patri. Ay, yo no sé, pero yo sentía que me iba a morir y creo que Patri también, ¿verdad, Patri? Fue algo gloriosísimo, le salía desde lo más adentro. Yo sentía la misma gloria del Señor y luego sentí cómo le entró. Ay, como una paz, que sentía que Patri se iba a desmayar y que si se desmayaba yo no me la aguantaba, hermanos. Hermanos, Jesús está interesado en su vida. El Señor no nos ve a nosotros como una granja llena de pollos. Él nos ve como individuos. Si bien es cierto, somos un rebaño. Pero así como Jesús se detuvo por una mujer se detuvo Jesús. Él en esta mañana estaría dispuesto a sentarse con cualquiera de ustedes. Porque Él ya sabe que usted siempre viene a ese pozo. Pero que ese pozo le da agua por un día, le sacia la sed por un ratito. Yo no sé si el pozo suyo es un vicio, yo no sé si el pozo suyo es un vacío, es una herida. Yo no sé si usted se tiene miedo a sí mismo de decir, ya voy a volver a meter la pata en el mismo hueco otra vez. Ya me voy a como dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ella había tropezado de nuevo y con la misma piedra. Y entonces ahí le dice el Señor. El versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella no entendía las cosas espirituales, porque Jesús le estaba hablando de cosas espirituales, así como le dijo a Nicodemo, que era tan inteligente, que era el maestro de la ley. Le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo yo me voy a hacer chiquitito y me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, ay, Nicodemo, tan inteligente usted, tanto que sabe, no puede entender que no estoy hablando en términos humanos, que estoy hablando en términos espirituales. Pero la Biblia dice que el hombre natural no percibe el lenguaje espiritual porque para él es una locura. Jesús no le estaba hablando aquí a la samaritana de que él le iba a dar un pozo para que ella no tuviera que venir a sacar más agua para lavar trastes y para lavar ropa y para hacer la comida. Él estaba hablando en términos espirituales. Hay un pozo al que usted viene siempre y ese pozo al que usted recurre cada día no va a saciar su sed jamás. El único que le va a saciar la sed soy yo. Eso era lo que Jesús le decía. ¿Cuántos pueden creer esta sencilla verdad? Como dice la canción de Santiago Benavides, dame una fe sencilla. Sencilla como tus historias campesinas. Porque este Jesús, con estas historias campesinas, hermanos. Y entonces ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Yo no sé de cuál agua usted insiste en beber. Pero Jesús nos dice, si usted sigue bebiendo de esa agua, volverá a tener sed. La única agua que sacia verdaderamente es tener una relación con ese Cristo que no tiene prejuicio y que no tiene religión, hermanos. Y sigue diciendo, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando usted bebe del agua que el Señor le da, usted encuentra el camino y la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando usted bebe de Jesús, hermanos, no quiere decir que no va a tener problemas más en la vida, pero usted tiene un agua de la cual beber todos los días, y usted ya sabe que encontró el camino, que encontró la verdad, que encontró la vida, y tiene un amigo para conversar sus problemas y sus necesidades. Pero no solo tiene un amigo que lo ama con un amor inalterable, que está dispuesto a perdonarle todas. Hay un punto en la religión que a mí me encantaría que ustedes lo comprendan, hermanos, y los he escuchado. Por cierto, un día de estos, tomando café con unos hermanos en la casa, uno de ellos hizo esa pregunta. Y yo quisiera que usted entienda esto, porque la gente hace esta pregunta, dice: bueno, es que fulano de tal se equivocó en esto, en el otro, en aquello, alguien dijo algo. Entonces la pregunta es: ¿pero ya era cristiano? Porque la religión cree, la Biblia dice que el evangelio, ¿qué quiere decir evangelio, hermanos? Dígalo con convicción. ¿Qué quiere decir? Buenas noticias. Entonces usted cree que sería una buena noticia que a usted le digan: venga, Cristo vino, usted es pecador, Dios le ama, Cristo murió por usted, Él quiere tener una relación con usted, Él quiere entrar a su vida, Él quiere ser su amigo, pero de ahí en adelante, Dios guarde, usted se equivoque. Yo no me haría cristiana, ni que fuera tonta. Dígame de ustedes, ¿quién después de haber aceptado al Señor no se volvió a equivocar nunca más? Entonces, ¿dónde estarían las buenas noticias? Entonces, por favor, si eso es una buena noticia, a mí no me la cuente. Déjeme aquí. ¿No ve que aquí por lo menos no tengo culpa ni condena? ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque a veces eso no nos gusta aplicárselo a otro, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Biblia dice: hijitos, no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, hermanos, el Señor nos puso un abogado defensor. Cada vez cuando usted viene a Cristo para ser perdonado y reconoce que lo necesita, cada vez que usted se equivoca, el Señor Jesús viene ante el Padre y le dice: Padre, yo ya pagué por él. Padre, yo estoy trabajando con él. Padre, estamos en proceso con esa vida. Y Él es un abogado que presenta defensa. Pero ¿cuál es la mayor defensa que Jesús presenta, hermanos? Que su sangre nos hace justos. Porque la única justicia que cuenta delante de Dios es la de Cristo. Yo no entiendo el nivel de pecado que puede haber en alguien para que crea que es justo como para que Dios lo acepte. Ese sí es realmente malo. Ese sí realmente necesita a Cristo. Como lo hablábamos también en la vigilia, de la gente que cree que la Santa Cena, yo puedo venir y tomar la Santa Cena porque me he portado tan bien. Eso es tomar la cena indignamente. Eso es tomar la Santa Cena indignamente. Tomar la Santa Cena dignamente es decir: soy una persona pecadora, me equivoco. En la balanza de Dios hasta un mal pensamiento pesa. ¿Cuántos de ustedes a veces saliendo nomás de orar ya se enojaron por algo? Digan amén, sí.
¿Cuántos de ustedes después de una vigilia donde les cayó la gloria de Dios, el día siguiente amanecen de mal humor y dicen, ¿qué me pasa? Pero si yo... Y ya tiene usted que decir, no, esto no es de Dios, Señor, dame fortaleza para hacer tu voluntad. Porque seguimos siendo personas que se equivocan. Y cuando nosotros aceptamos eso, hermanos, entonces somos justificados, como dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El evangelio se trata de esto. El único que me puede hacer acepto delante de Dios es el único hombre que no pecó. Y tener a Cristo significa que mi vida va a ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Cada día voy a ser mejor, cada día voy a dejar de hacer las cosas que antes hacía, pero apenas voy en un proceso y ese proceso no se termina nunca, pero usted tiene paz. Tenemos paz para con Dios, estamos reconciliados con Dios, somos hijos de Dios. Y por eso el Señor le dice aquí a la samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Y le dice en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella todavía no entendía de qué le estaba hablando Jesús. Jesús le dijo, vean lo que le dijo Jesús. Jesús no le dio la explicación que yo le estoy dando a usted. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Qué bandido el Señor, ¿verdad? Seguramente, si hubiera sido una topadora, le hubiera dicho, vaya, tráigame el teléfono celular que tiene en la casa y venga acá. Si hubiera sido un asaltante, le hubiera dicho, vaya, tráigame la pistola y venga acá. Pero le dice, vaya, llame a su marido y conversemos. Porque la mujer quería hablar de religión. Y él quería hablar de la necesidad de ella. Y entonces la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, o sea, sí tenía, solo que era prestado, ¿verdad? Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, hermanos, usted no lee ahí que Jesús le dijo eso a ella para hacerla sentir mal. Es que Jesús no viene a la vida suya para hacerlo sentir mal. Jesús viene a decirle, yo estoy aquí para ayudarle. Yo sé dónde le duele. Yo sé por qué usted tiene esa necesidad. Ni 50 maridos pueden quitarle esa sed que usted tiene. Dice aquella enseñanza del sexo, las mentiras y la verdad, que juntarse íntimamente con una persona es como pegar 2 hojas con goma. Cuando usted las despega, cada hoja se lleva una... En primer lugar, cuando las despega, es imposible que queden enteras. Es imposible. Y esta hoja se llevó parte de esta, y esta hoja se llevó parte de esta. ¿Sabe por qué esa mujer tenía sed? Tenía 5 historias con 5 maridos. Estaba muy vacía. 5 hombres se habían llevado algo de ella y ella se había dejado algo de 5 hombres. ¿Sabe por qué venía a buscar agua a las 12 del día? Quizás se levantaba tarde, quizás estaba deprimida. Quizás no quería que las otras mujeres la vieran, pero había uno, el más bueno de todos, el más santo, el más recto, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que dijo, voy a irme a topar con una samaritana que me necesita a mí. ¿Cómo se sentiría de vacía? ¿Cómo se sentiría de dolida? ¿Cuántas historias? ¿Por qué se había separado de cada uno de ellos? ¿Qué situaciones emocionales tenía
como para recurrir una y otra vez a ese mismo pozo. Eso es lo que usted no ve y eso es lo que la religión no ve, pero eso es lo que Cristo sí ve, pero Él no lo ve para señalarlo, Él lo ve para sanarlo. Ahora, hermanos, no estamos hablando de una atea, estamos hablando de una mujer con mucho conocimiento bíblico, pero no había sido sanada donde tenía que ser sanada. Yo le pregunto en esta mañana, porque tal vez es muy fácil decir 5 maridos has tenido. Ahora, Jesús lo dijo en la manera correcta. Él no la maltrató a ella. Él le dijo una verdad de ella para que ella creyera en Él. Usted sabe que hay alguien que sabe todo sobre usted. Usted a veces vive por lo que la gente sabe, pero hay alguien que sabe lo que la gente, más de lo que la gente sabe. Pero a veces lo que te deprime y lo que te maltrata y lo que te hace sentir mal no es lo que la gente sabe, es lo que usted sabe allá adentro. Y lo que Dios sabe, pero lo que Dios está dispuesto a sanar. Y entonces le dice, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella estaba diciendo la verdad. Jesús quería tocarle, ponerle el dedo en la llaga. Jesús quería que ella misma confesara la verdad. Por eso la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. El punto, hermanos, es que usted puede creer, este es el último marido, pero si usted no viene a Jesús para que lo remiende, usted tal vez dice, por este sí voy a dar la vida, por este sí voy a luchar, por este sí voy a dar todo. Pero resulta que allá a los 6 meses o al año le vuelve a venir la sed. La sed de fijarse otra vez en el pozo y venir a beber de la misma agua. Dígase amargura, dígase falta de perdón, dígase rencor, dígase avaricia, dígase adulterio, dígase fornicación, dígase excepción de personas, dígase lengua larga, dígase envidia, dígase intriga, porque para Dios no hay estatus de pecado, hermanos. ¿Sabe? Ella había tenido 5 maridos, pero Nicodemo no. Nicodemo había caminado en la ley así rectitico, todo lo había cumplido. Y el Señor le dice, si usted no nace de nuevo, no puede entrar tampoco en el reino. Ay, qué cosa más tremenda. Me encanta el Jesús de la Biblia, el que no nos predican. ¿Y saben por qué no nos predican el Jesús de la Biblia? Para poder manipularnos. Pero cuando a usted le predican el Jesús de la Biblia, lo hacen libre. Y hoy usted puede venir al Señor y decir, Señor, yo creo que este es el, tal vez la mujer samaritana decía, este es el quinto, como dicen, la tercera es la vencida. En el quinto, ahora sí aprendí, ahora sí es cierto. Y Jesús le dice, 5 maridos has tenido. Y ella dice, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, el que ahora tienes no es tu marido, porque ahora ella ya estaba teniendo una 6ª relación. ¿Me entienden, hermanos? Iniciándola. Ahora, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Si su fariseísmo le da para eso, hágalo. El Cristo que yo conocí no solo me ha libertado de mi pozo de Jacob, sino también de mi religión. Y eso se lo agradezco. Y me ha libertado de prejuicios y me ha puesto en el camino correcto para ir y enseñarle a las personas lo que hizo esta mujer. Porque luego dice, ella le dice en el versículo 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y sí, cómo no, ¿verdad?
Y vean el tema que le toca. Ay, eso me conmueve tanto con esta mujer, hermanos. Yo no sé, tal vez aquí podría haber un pastor legalista que usted le aplauda cuando diga y le hable de culpa y de condena, porque hay algunos que les encanta que les vuelen garrote. ¿Y sabe por qué? Porque están tan heridos que están acostumbrados a eso. Y si se hubieran encontrado con Jesús, que lo que quiere es venir a sanarnos, quizás al igual que los fariseos hubieran gritado: crucifícale, ¿verdad? Pero él viene y le dice aquí, ella le toca un tema espiritual, totalmente espiritual, y le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella interesada en un tema de cuál era la iglesia verdadera. Hermano, no le importe cuál es la iglesia verdadera, impórtele cuál es el Dios verdadero. Si usted lee las confesiones de San Agustín, si usted lee los libros de San Francisco de Asís, usted se va a dar cuenta que esos hombres conocieron a Dios verdaderamente. La iglesia verdadera está compuesta por todas las personas que hayan tenido una relación con este Cristo vivo, no importa dónde se congreguen. ¿Y cuántos se congregan y creen que están en la iglesia verdadera y no se han encontrado con el Jesús de la iglesia verdadera? Hay una iglesia universal y es uno de aquí, uno de allá, uno de allá, uno de allá, uno de allá, que entendieron el mensaje de Cristo. Y entonces ella le dice, le habla sobre adoración a Jesús. Pero Jesús no estaba tan interesado en que ella le adorara, sino en que ella lo dejara a él sanarla. ¿Me entienden, hermanos? Él no está tan interesado en que usted le cante, sino en que usted lo deje entrar a su vida para que no tenga que estar recurriendo una y otra vez al mismo pozo. Y entonces Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús le estaba diciendo, ustedes saben que todo musulmán tiene que ajustar la plata porque en algún momento de su vida tiene que ir hasta allá, hasta la mezquita para adorar. Y ellos ahorran, hermanos. Y tienen cosas tan buenas los musulmanes, como por ejemplo, cosas que deberíamos nosotros imitar, como que tienen 3 horas de orar al día. Y donde quiera que haya un musulmán, así sea en un aeropuerto, así sea en una plaza, así sea donde sea, la hora de orar, dice, con permiso, se tiran al piso, pegan la frente en el pavimento y adoran a Mahoma. Imagínense, hermanos, nosotros deberíamos aprender eso, pero nosotros dejamos el fervor de lado, y esto que adoramos al verdadero Dios, y lo dejamos el fervor de lado. Y Jesús le dice a esta mujer: mujer, créame una cosa, llegará el día que ni en este monte ni en Jerusalén el Padre no se fija donde usted adore. Lo que busca son verdaderos adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Pero hermanos, ¿sabe a quién le brota la verdadera adoración? A quien tiene una relación con Dios. Cuando usted se ha encontrado con el Jesús que le cambia la vida, que le transforma la vida, usted se le hace la adoración cortita y quiere adorarlo y quiere adorarlo. Y la adoración va más allá de cantar, es amar exageradamente a Dios. Esa es la adoración. Y Jesús le dice en el versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Cómo es necesario adorar, hermanos? En espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Vea cómo esa mujer sabía de todo, hermanos. Ella no desconocía las cosas espirituales. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Hermanos, si el Mesías fue a tener una cita personal con ella, usted sabe, a ella, a esa mujer que la gente juzgaba, que era samaritana, Él vino desde el cielo y en la agenda tenía una cita con la samaritana. Y Él nos declarará todas las cosas. Usted sabe qué maravilloso. Hoy usted puede tener una cita con ese Mesías. Y vea lo que le respondió Él. Yo creo que ahí yo me hubiera caído desmayada, porque le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ese era el Mesías del que ella había escuchado. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Es que eran tremendos esos discípulos de Jesús. Me encanta a mí leer de los discípulos. ¿A cuánto les encanta leer de Jesús y de la Biblia, hermanos? Se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Solo seguro se cuchichearon. Mira, lo está hablando con una mujer. Con razón se quería deshacer de nosotros. Tenía una cita ciega, Jesús. Dice, entonces la mujer, ay, esto es algo de lo más precioso, dejó su cántaro, se le olvidó ya, hermanos, dejó su cántaro, ya no necesitaba más agua de ese pozo. Dejar el cántaro, hermanos, es esa vida nueva que nos da el Señor. Se le olvidó el cántaro, lo dejó botado y se devolvió para la ciudad. Vea qué conversión, hermanos. Dejó el cántaro botado, no se fue para la casa a hacer oficio, ni se fue a llamar el marido para traérselo a Jesús. Ella ya sabía que ese no era el de ella. Se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ahora, cuando la Biblia dice que le dijo todo cuanto he hecho, quiere decir que el versículo donde dice 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, todo lo demás que hablaron no salió en la Biblia. Porque todo cuanto había hecho, Jesús seguro le contó, vea mamita, es que Jesús no ve la mujer que necesita 5 maridos. Es que Jesús ve la niña abusada. Es que Jesús ve la niña que le faltó el amor de padre. Es que Jesús ve la mujer sin identidad y el hombre. Es que cuando Jesús vio a la samaritana, la vio pero desde el vientre de su madre. Vio todas las circunstancias que la llevaron hasta ahí. Por eso la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo creo que nosotros los que amamos al Señor deberíamos de estudiar muy profundamente el tema acerca de juzgar. Entre más usted conoce a Cristo, se queda sin opiniones acerca de la gente. Se hace casi que mudo. No opina, no juzga, ve una situación. Ayer yo hablaba con alguien que amo profundamente, cuánto amo a esa persona. Y cuando ella me decía lo que yo percibía, ¿verdad? Porque usted ve a veces acontecimientos en la vida y usted percibe cosas, hermanos, pero cuando usted perciba mejor, no hable, calladito más bonito. Y yo decía, Dios mío, le estará pasando esto, por el otro, por aquello. Pero eso no lo tengo que decir yo, porque podría ser que todas estas pruebas sean como Job, que fue por bueno. Como usted y yo vamos a juzgar cuando me empieza a poner ella. Y esto es por esto, y esto, y esto, y esto. Y esto es por esto, y esto, y esto. Y ella me dijo todo lo que yo percibía, ¿me entienden, hermanos? Y yo dije, Señor, gracias que no fui yo la que dije todo eso. ¿Sabe quién se lo había dicho ya? El Señor. Me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Porque usted no necesita que nadie le venga a señalar sus pecados. Usted no necesita que nadie le venga a tirar pedradas ni a darle con un palo. Porque hay uno que se llama Jesucristo, que va a venir a su vida. Y ahí en la intimidad, donde no están los discípulos presentes,
le va a decir a usted en persona todo cuanto usted ha hecho. Pero ¿sabe para qué se lo va a decir? Para sanarlo, para levantarlo, para restaurarlo, para amarlo. Todo cuanto yo he hecho, seguro el Señor, seguro, sin duda alguna, Jesús sabía todos los detalles de la vida de ella. Usted puede volver a ver a su hermano y lo ve ahí, lo ve lindo, o lo ve triste, o lo ve deprimido, o lo ve feo, una muy mala. Como lo quiera ver. Pero ¿sabe una cosa? Pero Jesús ve todo, sabe todo cuanto usted ha hecho. Pero Él no sabe solo todo cuanto usted ha hecho. Él sabe todo cuanto le han hecho. Él sabe a través de cuáles heridas fue que fuiste traído hasta este momento de tu vida. Pero el único que puede cambiar la historia es Jesús. Hermanos, y entonces ahí vemos en el último texto que dice, cuando ella dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían, alguien le trajo almuerzo. No, es que ellos eran así, hermanos. A mí me hace tanta gracia como eran los discípulos, pero Jesús los escogió así de petunios los escogió así. Dice el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pero vamos a brincar al versículo 34 porque no quiero quitarles más tiempo. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por quién, hermanos? Por la palabra de la mujer. ¿Por qué Jesús se quería encontrar con esa mujer? Porque él sabía que con solo decirle a esa mujer todo cuanto ella había hecho, ella iba a ser un testimonio. Ahora, hermanos, dicen que las mujeres hablamos mucho. Gracias a Dios que se lo dijo a una mujer, se fue en carrera y se lo dijo a todos. ¿Verdad? Cuando Jesús se apareció en la resurrección, se le apareció primero a una mujer. ¿Sabe por qué? Porque sabía que iba a correr a decírselo a todos. Si se lo hubiera dicho a un hombre, se va para la casa, no se lo cuenta a nadie. Gracias, Señor, por el género femenino. Gracias porque nos hiciste hablar más de la cuenta. Sí es cierto, hermanos. Y yo siempre pienso que el apóstol Pablo duró 14 años para contar que había ido al cielo. Y que el Señor le dijo a Pablo, va a ir al cielo, pero hay cosas que no le voy a permitir contar. Y yo digo, ay, qué dicha que no fui yo. Porque yo se lo hubiera contado a Rebe. Rebe viera lo que vi en el cielo. Hermanos, pero cuando el Señor cambia a una mujer, entonces esa mujer no anda hablando lo que no debe, sino lo que debe. Y dice que ellos creyeron por la palabra de la mujer samaritana. Es que ella estaba impactada. Me encontré con un hombre que me dijo todo cuanto yo había hecho. Y ella vino y se los contó a todos los hombres, dice. Y dice, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Usted sabe qué maravilloso ser una mujer como la mujer samaritana. ¿Cuántas mujeres samaritanas hay aquí, hermanos? Ir por ahí a contarle a todo el mundo, vieran todo lo que el Señor me ha dicho.
y que muchas otras personas tengan ese encuentro sanador con Cristo. Póngase de pie en esta mañana.